Pueden tomar asiento, pero busquen Romanos 15, del 22 al 29. Vamos a estudiar en esta noche. Vamos entonces a continuar con nuestra serie de Romanos. Como dijimos la semana pasada, Romanos 15, 14 en adelante es el comienzo del fin. Finalmente el fin, ¿cierto? Pero vamos a demorar 6 meses haciendo el fin de Romanos. No, es un chiste. Son apenas 4 meses. Y vimos que el Señor a través de Pablo en el encierre del libro de Romanos comienza a enfocar en la iglesia local, actual, que había en Roma. Y vimos que el enfoque primero en el versículo 14 y 15 era en la madurez de la iglesia en Roma. Y entonces vimos la semana pasada, el domingo por la mañana, que la iglesia en Roma era una iglesia madura. Y hay 3 aspectos de una iglesia madura. Primero, tiene evidencia, da evidencia de madurez. En este caso, eran llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, y como consecuencia amonestaban los unos a los otros. Una iglesia madura no solamente da evidencia de madurez, sino que también sigue madurando. Una iglesia madura es una iglesia que no ha alcanzado todo y tiene áreas para madurar y sigue madurando. Y tercero, una iglesia madura es una iglesia que tiene un ministro que la ayude en su maduramiento, en su madurez. ¿Cierto? Entonces, nuestro pasaje comienza con lo que es una iglesia madura y después el enfoque es lo que es un ministro maduro. Y aplicamos la palabra ministro en el contexto directamente a un ministro de evangelio, un predicador, un misionero en este caso, que fue el apóstol Pablo. Pero se aplica de manera más general al siervo dentro de la iglesia, y todos nosotros somos llamados a ser siervos. Vimos la semana pasada entonces que un siervo maduro, un ministro maduro, es aquella persona que solamente sirve a Cristo y no sirve sus propios intereses. Un ministro maduro es alguien que usa solamente el evangelio para ministrar la palabra del Señor y no métodos ni filosofías del mundo. Y es un ministro maduro es aquel ministro que tiene un fin en mente, que el pueblo de Dios agrada al Señor y sea santificado por el Espíritu Santo. Eso fue lo que aprendimos la semana pasada. Esta mañana vimos en el versículo 17 al 21 que el enfoque sigue en el ministro, sigue en el siervo. Y en el contexto de Pablo hablando acerca del éxito que había logrado en su ministerio, pudimos discernir 3 motivos que tenía el apóstol Pablo en su ministerio, que son 3 motivos que nosotros deberíamos tener en nuestros propios ministerios. El primer motivo era ser usado por Cristo. Él tenía el deseo de que fuera útil, siervo útil. Acabamos de cantar, Señor, tú me llamas por mi nombre. Creo que era en el segundo refrán que él quería, estrofa, gracias. Segunda estrofa, en el himno, uno quiere ser siervo útil para compartir el mensaje de la cruz. Y entonces, el primer motivo es ser útil, ser usado por Cristo. El segundo motivo que aprendimos en la mañana es avanzar el reino de Dios, el deseo de avanzar el reino de Dios. Lo mismo con el himno, para anunciar el mensaje de la cruz. Amén. Y tercero, el deseo de gloriarse en Cristo. Esta noche vamos a seguir entonces, siguiendo el enfoque en el ministro. Y vamos a mirar del versículo 22 al 29. Y el enfoque de esta parte del pasaje
es la explicación que da el apóstol Pablo de por qué no había visitado la iglesia en Roma todavía. Y como hicimos en la mañana, basado en lo que él dice frente a esa decisión de si va a visitar la iglesia en Roma y cuándo lo va a visitar y de qué manera lo va a visitar, nosotros podemos sacar algunos principios acerca de la ética del apóstol Pablo, la ética del ministro de Dios, la ética de un siervo de Dios. ¿Qué significa ética? El comportamiento, las decisiones que tome para actuar y de qué manera actúa. Y entonces vamos a mirar frente a esa decisión de si voy a visitar la iglesia en Roma, cuándo lo voy a visitar, bajo qué condiciones, de qué manera lo voy a visitar. A través de ese discurso que da el Señor a través de Pablo, podemos sacar entonces la ética de un ministro de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Romanos 15 del 22 al 29. Y usted puede seguir, puede leer en voz alta junto conmigo. Romanos 15, 22 al 29. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar, y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Pueden tomar asiento y vamos a orar. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta tarde que nos ha dado. Gracias, Señor, por este día, Señor. Día suyo, Señor, para su pueblo. Y pedimos, Señor, que nos hable a través de la exposición de su palabra en esta noche. Padre, deme claridad de ideas, Señor, claridad en mi comunicación, dominio sobre el idioma. Y pido, Señor, que nos ayude, Señor, a establecer, Señor, la misma ética que tuvo el apóstol Pablo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos primero simplemente a repasar versículos por versículo lo que dice el pasaje y explicar algunas cosas en el camino. Pablo dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Entonces, vemos que desde hace tiempo, Pablo tenía el deseo de visitar la iglesia en Roma. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, lo que está diciendo es que ya él ha agotado el campo misionero en sus alrededores. Recuerden la mañana lo que dijimos en cuanto a Pablo quería alcanzar lugares que no habían escuchado el Evangelio. Ya esa área alrededor de Jerusalén donde él ministraba en la parte de Grecia y todo eso, de su punto de vista ya no había campo para él. Entonces él tenía que ir más lejos. ¿Ok? Sigamos. Pero ahora, versículo 23, pero ahora no teniendo más campo en esas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, España era su próximo destino, el que él quería ir. Él quería ir a España, hasta España. Eso es lejos, desde Jerusalén. ¿Cierto? Es lejos. Él quería ir hasta España. Mejor hubiera ido a Portugal, ¿cierto?
cuando vaya a España, iré a vosotros. Entonces, lo que él está diciendo es que en el camino de Jerusalén hasta España, él va a pasar por Italia y va a pasar por Roma para conocerlos. Cuando vaya a España, versículo 24, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Entonces él quiere disfrutar el tiempo con ellos y de ahí entonces partir a España. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda. Entonces los hermanos en Macedonia tuvieron el deseo de dar una ofrenda para ayudar a los santos pobres en Jerusalén. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Un comentario interesante aquí. ¿De qué manera son deudores? Reconociendo que los gentiles son deudores a los judíos. ¿De qué manera? Desde Israel salió el Mesías. Israel fue usado por Dios para ser la cuna desde el cual el Mesías nacería. Y donde la palabra de Dios fue depositada y confiada. Entonces los gentiles deben a los judíos, es lo que quiere decir. Porque pues les pareció bueno, versículo 27, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Entonces los gentiles han sido hechos participantes de los bienes espirituales de los judíos. Amén. Es lo que quiere decir aquí. Entonces los gentiles deben también ellos ministrarles de los materiales. Versículo 28. Así que cuando haya concluido esto, entonces Pablo está diciendo, yo tengo planes de ir, pero en este momento no puedo ir, porque voy a Jerusalén. Y voy a acompañar a esta ofrenda que va a ser entregada de parte de los gentiles, de los hermanos de Macedonia, a los hermanos en Jerusalén. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, la ofrenda, pasaré entre vosotros rumbo a España. Él enfatiza de nuevo. Después que termine en Jerusalén, yo voy a España y voy a pasar por donde ustedes en rumbo allá. Versículo 29. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Él está anhelando el tiempo de comunión. Él no conocía esta iglesia. Solamente había, por reputación y por información que corría, conocía de la iglesia. Y por eso era tan grande que Pablo escribiera una carta a los romanos para instruirles y para aún corregirles en los pleitos, en los choques que había dentro de la iglesia en Roma. Pero Pablo no había conocido de manera personal esa iglesia. Al contrario, llegaría a Roma y sería prisionero, y los hermanos de la iglesia en Roma lo conocerían allá encarcelado. Entonces, vamos a sacar entonces de aquí 3 principios de ética del ministro de Dios, del siervo de Dios, de cada uno de los que servimos al Señor, de cualquier forma, sea predicando, sea enseñando, sea trabajando en sala cuna, sea trabajando en la cocina, sea recogiendo y limpiando, no importa. 3 principios que nosotros podemos entonces sacar, 3 principios de ética que podemos sacar frente a lo que Pablo hizo frente a este tema de visitar la iglesia en Roma. Primero, el ministro, el siervo, tiene que establecer prioridades.
el ministro, el siervo, tiene que establecer prioridades en su ministerio. En este pasaje podemos ver que el apóstol Pablo tenía gran deseo de ver a los hermanos en Roma. 2 veces él lo dice. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Y después él dice, versículo 23, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Él nunca los había conocido, pero conocía de ellos. Y vemos que en el primer capítulo de Romanos, él menciona esto. Busca Romanos 1. Romanos 1. Pablo menciona en el inicio de la carta y ahora en el encierre de la carta que él tenía deseo de visitar a la iglesia en Roma. Romanos 1, 9 al 13. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces, él siempre ora por la iglesia en Roma. ¿Cuál es una de sus oraciones? Versículo 10. Rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Él rogaba a Dios, Señor, yo tengo deseo de conocer la iglesia, los hermanos allá en Roma, pero tiene que ser dentro de su voluntad. Tiene que ser en el tiempo suyo. Tiene que ser de la manera suya. Versículo 11. Porque deseo veros. Él quería verlos. ¿Con qué fin? Para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Él quería ir para conocer la iglesia, pero no para pasear. No era para ver el anfiteatro allá, el Coliseo y todas esas cosas allá en Roma. Él quería ir a Roma porque quería comunicar un don espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Quería ministrar a ellos, a fin de que sean confirmados, establecidos, firmes en la fe. Entonces Pablo desde hace mucho tiempo tenía deseo de ir a la iglesia de Roma en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, para comunicar algún don espiritual, a fin de que ellos sean confirmados, afirmados, afincados, firmes en la fe. Versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y él quería ser bendecido por ellos al conocerlos. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Entonces, repito, Pablo tenía gran deseo de ir, no para pasear, sino para ministrar, para que tuviera algún parte en el desarrollo y la madurez de lo que era la iglesia en Roma. Y había propuesto muchas veces, pero solamente quería ir en la voluntad de Dios. Volvamos a Romanos 15. Pablo tenía ese deseo, pero ¿qué fue lo que le impidió al final en ir? Él tenía mucho que hacer alrededor de Jerusalén. Él tenía que predicar en los alrededores hasta Ilírico, dice. Él estaba todavía haciendo la obra del Señor, la obra que él tenía que hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque uno tenga las mejores intenciones, uno tiene que establecer prioridades en su ministerio. Uno no puede ser todo para todos. Es imposible. Pablo no podía estar en todos los lugares que quisiera. Él tenía que establecer prioridades. Y la prioridad que él dio era predicar en el campo que estaba alrededor de él. Por eso él dice, ahora yo puedo ir porque he agotado el campo. Volvamos a Romanos 15 para ver. Estoy tratando de combinar el pasaje en el 1 y el de 15. Él dice,
Versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones. Él ya había cumplido lo que él había propuesto hacer en el Señor en los alrededores. Entonces, lo que podemos aprender del apóstol Pablo es que podemos discernir que tener un ministerio significa establecer prioridades, aún prioridades dentro de lo que es el ministerio. Pablo tenía que priorizar, establecer prioridades en el enfoque de su ministerio para predicar a los alrededores de Jerusalén y llegar a los lugares que no conocían a Cristo. Él tenía gran deseo de conocer a la iglesia en Roma, pero en ese momento, en esa etapa, tenía que terminar lo que había propuesto. Predicar en los alrededores hasta el Ilírico y llevar el evangelio a lugares que no habían escuchado el evangelio. En el ministerio, mis hermanos, hay dos niveles de prioridades que tenemos que establecer. El primero es establecer prioridades entre su ministerio y las otras áreas de su vida. Para el ministro, y pastor, por favor, corrígeme. Usted no tiene ningún problema en corregirme, ¿amén? No. Corrígeme, si fuera necesario. Pero hay prioridades más importantes que el ministerio. ¿Amén? ¿Sabe cuál es la prioridad más importante que su ministerio, pastor? Ella está ahí al lado suyo. ¿Amén? Por eso usted se siente con ella. Ajá. Más importante para el ministro, más importante que su ministerio, es su esposa y sus hijos. Es su familia. Porque Dios no le da a uno un ministerio para después quedar sin familia. Y una cosa que el pastor me enseñó, que es verdad, tener la familia involucrada en el ministerio no reemplaza ser una familia. Tener la familia involucrada en el ministerio no reemplaza una vida familiar. Entonces, justamente estaba compartiendo con algunos hermanos y contando acerca de cuando el viernes Lili y yo cumplimos 22 años de casado. Amén. 22 años, imagínense cuánto tiempo ha pasado. Y nosotros fuimos de luna de miel a una finca de vacas. Pero parece que no era muy exitoso porque no recuerdo ver vacas allá, de todos modos. Pero fue un lugar que el pastor y Bebita habían recomendado porque ellos en ese tiempo habían alquilado esa casa por un mes. En ese tiempo, recuerdo, el pastor con Bebita salían cada verano en la medida que podían por un mes. ¿Se recuerda? Sacaban los muchachos, iban en el van Ford azul que tenían y se iban para allá, al sur o a Pensilvania, a diferentes lugares y tomaron un mes de descanso. ¿Por qué? Para dar prioridad a la familia. Amén. Para dar memorias a la familia que no son conectadas necesariamente a la iglesia. El ministro tiene que tener una vida familiar. Y el deseo de nosotros como iglesia, como pastores, es que ningún hermano o hermana aquí sirve de tal forma que descuida a su familia. Y eso ha sido la ética de esta iglesia. Tener claro para los hermanos y para los pastores
cuáles son las prioridades correctas. Y hay que priorizar la familia sobre el ministerio. Amén. Conté la semana pasada, yo recuerdo una vez que yo tenía falta de prioridades. Y el pastor me quitó algunos ministerios en ese tiempo para restablecer las prioridades. Usted no estaba. Yo hablé mucho de usted la semana pasada, pastor. Pero yo recuerdo, yo dije, venía de vuelta de Nicaragua porque había hecho un proyecto allá. Y yo escribí un email, un correo electrónico al pastor y yo dije, voy a estar en la conferencia de jóvenes allá en Connecticut el siguiente día. Y usted me escribió y lo tengo todavía el correo electrónico. Usted no va a ninguna parte. Y me dijo algunas cosas que yo necesitaba escuchar. Hay que priorizar la familia sobre el ministerio. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Y hemos visto muchos ejemplos de pastores que han dañado sus familias con el ministerio. ¿No es cierto, pastor? Amén. Pero aún así, teniendo la familia arriba del ministerio, también es necesario establecer prioridades dentro del ministerio. Hay que establecer prioridades dentro del ministerio. ¿En qué sentido? Uno puede tener el deseo de hacer todo y es bueno para el evangelio y es bueno para el avance del reino de Dios y es bueno para poder gloriarse en Cristo y es bueno para ser útil para Cristo. Pero hermanos, uno no puede hacer todo. ¿Amén? Uno no puede hacer todo. Uno no puede tener todo tipo de ministerio dentro de la iglesia si la iglesia no está preparada. Y Pablo tenía deseo de ser de bendición, porque él no iba de paseo. Él quería comunicar un don espiritual para que ellos sean afirmados en la fe. Y para que pudiera tener algún tipo de fruto entre ellos, los hermanos en Roma. Y aún así, con los mejores deseos y con los motivos correctos, dijo, yo no puedo ir, aunque tenga todo el deseo de ir y podría ser de bendición. Yo tengo que tener mis prioridades en este momento. En el ministerio, hay que tener prioridades entre el ministerio y los otros aspectos de la vida, teniendo la familia arriba y también teniendo las otras áreas de la vida en equilibrio, laboral, académico, familiar. Pero aún dentro del ministerio, uno tiene que tener un enfoque correcto en lo que es su ministerio. Busque Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Tenemos que tomar a veces decisiones difíciles de priorizar nuestro tiempo y energía. Hechos 6, del 1 al 4. En aquellos días, Hechos 6, del 1 al 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Podrían los apóstoles atendido a las viudas y a las mesas? Sí, podría. Tenían la capacidad humana en el sentido de la habilidad y el cariño y todo eso. Pero si ellos iban a hacer eso, iban a descuidar su otro ministerio, el ministerio de la palabra y de la oración. No podían hacer todo.
Y entonces fueron obligados a priorizar lo que era realmente su ministerio, la palabra y la oración, y delegar el restante. Es necesario que nosotros, mis hermanos, prioricemos nuestro tiempo, nuestra energía en el ministerio. ¿Por qué? Porque tenemos tiempo finito. ¿Qué significa eso? Tiempo limitado. Tenemos atención finita, atención limitada, energía y recursos limitados. Y tenemos que dedicarnos al ministerio que Dios nos da y para que nosotros lo hagamos bien hecho. Por ejemplo, como pastores, sería maravilloso pasear y ver a cada uno de ustedes en su casa. ¿Cierto? Sería excelente visitar cada hogar y tomar un buen café y compartir y tener comunión. Sería excelente. Y sería de bendición. Pero no tenemos el tiempo para hacerlo todo. ¿Cuál es la prioridad? Estudiar, predicar, orar, aconsejar. Esas son las prioridades. Ahora, no significa que no debe de invitar, pero lo que quiero decir es que entender que muchas veces o a veces no será posible, porque hay que priorizar el tiempo. A veces uno quiere involucrarse en todo lo que hay en la iglesia. Y si usted, por ejemplo, enseña escuela dominical y quisiera involucrarse en otro ministerio que la iglesia tiene, pero da cuenta que no va a tener tiempo suficiente para preparar para la escuela dominical, mejor no involucrarse en ese otro ministerio. ¿Por qué? Porque va a ser la escuela dominical, va a enseñar de una forma mediocre. Y al Señor, Él merece lo mejor de nosotros. Amén. Ahora, eso no significa que no nos estrechemos, que no hay tiempos de esforzarse mucho y tratar de hacer lo que hay que hacer, pero tener la conciencia que a veces hay que echarse un poco para atrás y guardar las prioridades. Pablo tenía todo el deseo de ir a la iglesia de Roma, pero no era el tiempo. No era el tiempo. Tenía algo que terminar primero para poder ir allá. Mi pregunta para nosotros en esta noche es si tenemos las prioridades correctas en el ministerio. Si tenemos las prioridades correctas entre nuestra familia y nuestras otras obligaciones y nuestros ministerios. Y aún dentro de nuestro ministerio, si tenemos las prioridades correctas en priorizar lo que el Señor nos ha llamado a hacer dentro de la iglesia y cuidarse de extenderse de lo demás. Amén. Segundo, el ministerio requiere pasión. Primero, prioridades. Segundo, pasión. Primero, prioridades. Segundo, pasión. La segunda observación que podemos sacar, basado en el ministerio de Pablo, es el hecho que el ministerio requiere tener pasión. Romanos 15, 23 al 24. Y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Versículo 24. Cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Vuelven a Romanos 1:9, por favor. Romanos 1:9 al 13.
Romanos 1:9, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando. La palabra rogando implica una actitud de urgencia, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe de que no es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Son palabras de urgencia, palabras de convicción, palabras de emoción, son palabras de pasión. En el ministerio, mis hermanos, es necesario tener pasión por los hermanos, pasión por el evangelio, pasión por el reino de Dios. Hermanos, esto debe de emocionarnos. Se escuchan muy emocionados en este momento. Amén. Amén. El ministerio debe de emocionarnos. La iglesia debe de emocionarnos. El evangelio debe de emocionarnos. Mejor, gracias. Debería de emocionarnos, tener pasión para ver qué el Señor está haciendo y qué va a hacer en nuestra iglesia, qué el Señor va a hacer en la vida de los hermanos, qué el Señor va a hacer a través de mi ministerio. Eso debería de emocionarnos. Y producto de esa pasión, aunque Pablo fue detenido por prioridades, seguía orando y rogando al Señor. Dice que desde hace muchos años estaba pidiendo al Señor, Señor, yo quiero ir a Roma. Señor, es como un niño. Señor, yo quiero ir a Roma, quiero ir a Roma, quiero ir a Roma. Los niños que quieren ir al parque de diversión. Papi, quiero ir al parque de diversión. Papi, quiero ir al parque de diversión. Él tenía una pasión por los hermanos en Roma. Y esa pasión se convirtió en insistencia con Dios, en oración a Dios, en rogar a Dios, en volver a considerar si es el tiempo para poder hacer eso. Cuando nosotros estamos priorizando en nuestra vida y decimos algo y decidimos en el ministerio, no ahora, pero después, no significa que vamos entonces a olvidar de ese algo. Vamos a seguir teniendo pasión por ese algo. Por ejemplo, tenemos 10 años buscando una propiedad. 10 años. ¿Sabe cuánto tiempo es 10 años? Son 10 años. Y habíamos propuesto al Señor. Y sabíamos que no era el tiempo del Señor. ¿No es cierto, pastor? ¿Por qué? Porque no estábamos preparados. En todo sentido de la palabra. No teníamos suficientes recursos monetarios. No teníamos suficientes recursos humanos en el cuerpo de la iglesia. Y no teníamos la madurez suficiente todavía para comprometerse en algo grande como una compra de propiedad. Entonces, desde hace mucho tiempo teníamos deseo de ver esto. Pero tenemos que priorizar lo que el Señor había llamado a esta iglesia en Alto Manhattan. Predicar el Evangelio en Alto Manhattan y alquilar el espacio que teníamos. No íbamos a meternos a la cañona en una propiedad o en un proyecto que después destruye la iglesia, lo cual ha sucedido con muchas iglesias.
Dejaron que un deseo se convirtiera en una obsesión. Y gracias al Señor que no caímos en eso. ¿El deseo era bueno y honrable? Sí. Pero tuvimos que priorizar el ministerio que Dios había llamado a esa iglesia pequeña en Alto Manhattan, en el 3868 de 10ª Avenida. Amén. Todavía recuerdo la dirección. Segundo y tercer piso. Y entonces dijimos que no es el tiempo. Comenzamos un fondo pro templo y olvidamos del fondo pro templo. Y se siguió haciendo lo que el Señor nos había llamado a hacer. De la misma forma que Pablo siguió predicando hasta el Ilírico, nosotros seguimos predicando y haciendo lo que Dios había llamado a esta iglesia a hacer en Alto Manhattan. Pero no olvidamos de la pasión. Y a veces la pasión era un poco demasiado porque hasta con pulgas salimos. Teníamos la pasión. Estábamos ahorrando, estábamos orando y estábamos buscando. Buscando banco, buscando propiedad. Y pasamos 10 años buscando. Esperando el tiempo del Señor. Exactamente, de una manera apasionada, pero no obsesionada. Y es un ejemplo perfecto de lo que se habla aquí. Y orábamos, ayunábamos, buscábamos, visitábamos cuántas propiedades que fuimos a ver, visualizando, soñando, hasta que fue el tiempo del Señor. Y la iglesia llegó a una etapa donde teníamos los recursos financieros, teníamos el financiamiento, pero también teníamos los recursos humanos. Y teníamos la madurez para comprometerse en este proyecto. De tal forma que la iglesia votó unánimemente por la compra. Entonces, hay que tener pasión. En el ministerio hay que tener pasión. Algunos muestran la pasión fácilmente. Otros tienen, pero no muestran. Somos secos como bacalao, ¿cierto? Pero Pablo tenía pasión y hay que tener pasión en el ministerio. ¿Cómo se muestra pasión en el ministerio? Ese afán para prepararse para su ministerio. Estudiando, orando, leyendo recursos, preparándose para la enseñanza, por ejemplo, si es un ministerio de enseñanza. Sala cuna, organizando, teniendo una sala cuna organizada, que funcione bien. Y estar ahí con gozo de ver a los muchachitos, a los niños, a los bebés. Y tener emoción de ver a los padres. Pasiones para el predicador. Prepararse bien para predicar, estudiar, orar y meditar. Para la música es ensayar, practicar, estar preparado, buscando nuevos himnos. Eso es pasión. Para el que limpia, limpiando con gozo y con más detalle y con más gusto y con más atención. Aquel que lee, preparándose para la lectura. El que está en la puerta, sonriendo cuando viene la visita, contento al ver la visita y no asustado. Amén. En la cocina, perfeccionando la comida, mejorando la comida. Amén. Sí, se puede mejorar, es muy bueno, pero siempre se puede mejorar. Amén. Eso es pasión. Y necesitamos pasión. Porque esto es emocionante. Hermanos, somos parte del programa de Dios. No olvide de eso.
El Señor está haciendo algo grande y eterno a través de esta iglesia local en Yonkers. No olvide eso. No sabemos el impacto que esta iglesia está teniendo en vidas y ni sabemos. Hay mucha gente que visita que nosotros no hablamos con ellos o no los conocemos. El pastor los conoce bien quizás. Gente que está visitando por tiempo. Y no sabemos de qué manera el Señor está trabajando en esas vidas. Hermanos, tener pasión. Entonces, primero, prioridades. Segundo, pasión. Tercero, practicalidad. Practicalidad. Ser práctico. ¿Se dice practicalidad? No, es un invento de inglés. Ser práctico. Uno tiene que ser práctico. ¿De qué manera? Volvamos a nuestro pasaje en Romanos 15, versículo 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Romanos 15, 25. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pablo, en su decisión de ir a Roma, tuvo que ser práctico. Ya tenía el deseo, ya tenía la disponibilidad, tenía la pasión y ya tenía la libertad en su ministerio para ir a Roma. Pero no iba a ser un viaje a Roma por hacer un viaje a Roma. Iba a pasar por allá en rumbo ¿a dónde? A España. Iba a buscar el momento conveniente, la manera más conveniente, utilizando los recursos más sabiamente para ir a Roma. Proyectó un viaje a España para ministrar y llevar el Evangelio allá. Iba a pasar en camino a Roma. Hermanos, en el ministerio, y esto puede sonar un poco brusco, en el ministerio uno tiene que ser práctico. Ahora, cuando digo práctico, no digo en el sentido de comprometer las convicciones bíblicas. No digo eso, no estoy diciendo eso. Uno no va a adoptar métodos del mundo para crecer una iglesia. A eso no me refiero. Pero uno tiene que ser, en un grado, tiene que ser práctico y realista dentro de su ministerio. No significa que no vamos a proyectar con fe y por fe. Pero a nosotros nos toca lo posible y Dios hace lo imposible. Volviendo al ejemplo de la compra de la propiedad. Creo que nosotros comenzamos a levantar el fondo pro templo. Yo tenía poco tiempo casado en ese tiempo, que había comenzado a trabajar como abogado. Entonces, vamos a decir entonces que eso fue hace como 20 años atrás. 21 años atrás. La Iglesia Cristiana Bautista en Nueva York hace 21 años atrás era muy diferente que hoy día. Muchos eran nuevos creyentes, muchos todavía estaban creciendo en madurez. La iglesia no era muy grande. Los recursos, Dios suplía las necesidades de la iglesia, pero no había abundancia en la iglesia en ese tiempo. Y la idea de comprar una propiedad en ese tiempo hubiera sido un desastre para esta iglesia. Hubiera matado a la iglesia. Uno tiene que entonces ser práctico y decir, bueno, no es el tiempo. De punto de vista humano no tenemos ni el dinero, no tenemos los recursos humanos
y no tenemos la madurez para asumir una responsabilidad tan grande como iglesia y para posiblemente trasladar de fuera de la ciudad de Nueva York. Entonces, y eso informa las prioridades. Entonces, vamos a esperar y vamos a orar y vamos a ahorrar y vamos a buscar. Porque prácticamente hablando no es el tiempo. El Señor creció la iglesia, el fondo creció, la madurez creció y dijimos, es el tiempo de realmente comenzar a buscar. Y comenzamos a hablar con un banco. Y fuimos aprobados por un banco. Y seguimos buscando. ¿Qué quiero decir con todo esto, mis hermanos? Uno tiene que ser práctico en el ministerio. Dando cuenta de las limitaciones de uno, dando cuenta del tiempo de uno. Otro ejemplo, y esto ha sido la ética que el pastor ha desarrollado en esta iglesia. La iglesia no es un show. Amén. La iglesia no es un show. Y no tenemos ministerios en la iglesia por tener ministerios en la iglesia. Siempre ha sido la convicción de la iglesia. Entonces, no vamos a iniciar algo si Dios no ha levantado la gente para hacer ese algo. Siempre ha sido la ética, ¿cierto, pastor? Porque al fondo, ¿qué es la iglesia? El pueblo de Dios viniendo a adorar a Dios y para escuchar la palabra predicada, proclamada. Es lo básico y lo elemental. Y lo único realmente necesario en una iglesia. Todo lo demás hace mejor y enriquece lo que es la vida de la iglesia, pero al final no es esencial para la vida de la iglesia. Y eso ha sido la convicción de esta iglesia. Y si Dios no ha levantado la gente, no tenemos. Y amén. Eso es ser práctico. Porque hay que ser práctico y hay que trabajar con lo que Dios da al pueblo de Dios. Entonces, mis hermanos, la ética de Pablo era prioridades, pasión y ser práctico. Proyectamos al Señor y el Señor nos guía. Cada uno de nosotros tenemos nuestros ministerios aquí en la iglesia. Hay que tenerlo como prioridad, hay que tener pasión y ser práctico en el desempeño de nuestros ministerios. Amén. Oremos, hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, por este día, por este momento. Gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Gracias, Señor, por el ejemplo del apóstol Pablo para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestros ministerios. Tener las prioridades correctas entre nuestra familia y lo que es el ministerio que usted nos ha dado. Ayúdanos, Señor, a tener pasión, Señor, por las almas, por su evangelio, por la iglesia, por nuestra comunidad. Y Padre, ayúdanos, Señor, a ser prácticos, Señor, entendiendo nuestras limitaciones, entendiendo, Señor, el tiempo suyo, Señor. Gracias, Señor. Encomendamos este estudio a sus manos, en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor lo bendiga.